Buenas a todos, a nosotros nos correspondió el tema de validación cruzada, a mi compañero Daniel Bonilla, Sergio Osorio y yo, Jonathan Hidalgo, les expondremos acerca de este tema. Inicialmente tendremos nuestra tabla de contenido en la cual hablaremos sobre la validación cruzada, el uso de la validación cruzada, utilidades de la validación cruzada, unos métodos de la validación cruzada que son diferentes para este fin, desventajas y ventajas de la validación cruzada de K-pliegues, el cálculo del error, cálculo de las medidas de validación cruzada, iteradores de validación cruzada, un ejemplo práctico, unas conclusiones y las referencias de este tema. Inicialmente procederemos a explicar qué es la validación cruzada. La validación cruzada es un método estadístico para evaluar y comparar algoritmos de aprendizaje dividiendo los datos en dos segmentos, uno usado para aprender y entrenar un modelo y el otro para validar el modelo. En la validación cruzada típica, los conjuntos de capacitación y validación deben cruzarse en rondas sucesivas de modo que cada punto de datos tenga la posibilidad de ser validado. La forma básica de validación cruzada es la validación cruzada de K-fold o la validación cruzada de K-pliegues. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de la validación cruzada es definir un conjunto de datos para probar el modelo en la fase de entrenamiento para limitar problemas como el sobreajuste y la falta de ajuste y obtener una idea de cómo el modelo se generaliza en un conjunto de datos independiente. Cuando hablamos de sobreajuste, esto se puede ver gráficamente en la gráfica a la derecha. Esto se refiere a captura de ruido o captura de patrones que no se generalizan bien en datos indivisibles, o subajuste donde el modelo no realiza ningún tipo de ajuste de acuerdo a los datos presentados. Este método, conocido como Train Test, es un método de validación cruzada y consiste en dividir nuestro conjunto de datos en dos partes, una para entrenar y otra para evaluar. Y es idealmente utilizar 70 y 30 o 80-20, 70 para entrenamiento y 30 para validación. Ahora veremos el K-False Cross Validation o validación cruzada de K-pliegues. Este modelo generalmente es un modelo que genera menos sesgo comparado con otros modelos. Este inicialmente consiste en dividir nuestro modelo en K-pliegues. Este número de K depende de cómo se quiera utilizar. Si un número de K alto nos lleva a un modelo menos sesgado, pero con una gran variación podría conducir a un sobreajuste, y con un número más bajo de K es similar a un enfoque dividido de pruebas de tren que vimos anteriormente. Posteriormente se ajusta el modelo utilizando K-1 pliegues y se valida con el K restante. Esto al final se promedia y nos arroja un porcentaje de acierto. Este proceso se repite hasta que el K-pliegue sirva como un conjunto de prueba y luego se toma un promedio de sus puntajes registrados y este será la métrica de rendimiento para el modelo. Un caso especial del método anteriormente visto es cuando K es igual al número de muestras que tenemos en nuestro conjunto de datos. Esto significa que itera a través de cada muestra en nuestro conjunto de datos cada vez que use el objeto K-1 como muestras de tren y un objeto como conjunto de prueba. Esto también es conocido como entrenamiento 1 a 1. Ahora veremos las ventajas que tiene la validación cruzada por K-pliegues. Una de estas ventajas es que la estimación de error no tiende a ser muy variable con respecto a qué datos se están validando. Por lo general son valores muy cercanos. Otra ventaja corresponde a que el error que se genera en la tabla de testing es mucho mayor que en el error que se genera en la tabla de validación. Esto significa que nuestro modelo se ajusta adecuadamente. Ahora veremos las desventajas de este método. Una de estas desventajas es que la programación se vuelve mucho más complicada y el tiempo de ejecución tiende a ser muy alto. ¿Cuándo debemos de usar cada uno de estos métodos? Bueno, para elegir cada uno de estos métodos
hay que tomar en cuenta la cantidad de datos que disponemos. Si tenemos suficientes datos y es probable que obtenga puntajes similares y parámetros óptimos del modelo para diferentes divisiones, la división de tren prueba es una buena opción. Esto significa que si nuestros datos están muy relacionados entre ellos, no presentan muchas discrepancias entre ellos, este método es el adecuado. Ahora, si contamos con unos datos muy dispersos, el método de K-pliegues es el adecuado para realizar estas operaciones. A continuación les voy a hablar sobre el cálculo del error. Las diferentes validaciones cruzadas poseen un error obtenido en cada iteración. Cada tipo de validación cruzada tiene diferente número de iteraciones, donde cada error por iteración se calcula siendo y sub i' la predicción para y sub i. El cálculo del error de la validación cruzada dejando 1 fuera se dice que se realiza en iteraciones, siendo n el número de muestras de todo el conjunto. Por lo tanto, se dice que el algoritmo se vuelve más complejo ya que realiza n modelos. Para el cálculo del error de la validación de k grupos, el número de iteraciones es k veces, siendo k el número de grupos en los que se dividieron los datos, así que su grado de complejidad es menor con respecto a la validación cruzada dejando uno solo. Esta es una forma sencilla para utilizar el cross-val score. Primero se hace la importación, luego declaramos una variable y llamamos el SVM, que son las máquinas de vectores de soporte. Luego utilizamos el SVC, que es una clase capaz de realizar clasificaciones de varias clases en un conjunto de datos. Para el SVC le pasamos los parámetros de kernel igual a linear. El kernel especifica el tipo de núcleo que se utilizará en el algoritmo. C es el parámetro de regularización, es decir, que regulariza más la estimación. Ya luego procedemos a llamar el cross value score. El primer parámetro es el objetivo para ajustar los datos. El segundo parámetro son los datos para encajar. El tercer parámetro es la variable objetivo para tratar de predecir en el caso de aprendizaje supervisado. El cuarto parámetro determina la estrategia de división de validación cruzada. En este indicamos que queremos 5 pliegues. A continuación veremos los iteradores de validación cruzada. A continuación de algunas estrategias para generar divisiones de conjuntos de datos independientes e idénticamente distribuidos. Para el K-fold importamos el K-fold. Creamos un conjunto de datos de cuatro variables. El K-fold proporciona índices de tren prueba para dividir datos en subconjuntos de tren prueba. Divida el conjunto de datos K-pliegues consecutivos sin barajar. Recibe como parámetro el n-split, en donde se declara el número de pliegues. El repeat K-fold se repite K-fold n veces. Se puede usar cuando se quiere ejecutar K-fold n veces, produciendo diferentes divisiones en cada repetición. Siendo n splits, el número de pliegues debe tener al menos 2, siendo n repeats el número de veces que se debe repetir el validador cruzado. Si la instancia del random state es el generador de números aleatorios, debe haber hecho un primero K-folds con 2 pliegues. Ahí sí luego se procede a barajar los conjuntos variando, así creando n repeticiones. El leave one out proporciona índices de tren o prueba para dividir datos en conjunto de tren y prueba. Cada muestra se usa una vez, mientras que los restantes se utilizan para el conjunto de entrenamiento. Debido al cálculo del número de modelos, que debe calcular, este método de validación cruzada puede ser muy costoso. El leave p-out proporciona índices de tren o prueba para dividir datos en conjuntos de tren y prueba. Esto da como resultado pruebas en todas las muestras distintas de tamaño p, que las muestras
NP restante se convierte en el número de entrenamiento. P es el tamaño de los conjuntos de prueba, debe ser estrictamente menor que el número de pruebas. Debido a la gran cantidad de iteraciones que crece combinatoriamente con la cantidad de muestras, este método de validación cruzada puede ser muy costoso. El shuffle y split genera un número definido por el usuario de divisiones independientes de conjuntos de datos de tren prueba. Las muestras se barajan primero y luego se dividen en un par de trens y conjunto de pruebas, siendo n splits el número de repeticiones de barajado y división. Test size, si es flotante, debe ser un valor entre 0.0 y 1.0 y representa la proporción del conjunto al incluir en la división de prueba. El random state, si es un entero, el random state es la semilla utilizada por el generador de números aleatorios. Y split ss.split x genera el índice para dividir datos de entrenamiento y conjunto de pruebas. Ahora, para poder ver los hiperparámetros, se decidió mostrar estos tres métodos: cross-val-score, cross-validate y k-fold. Cross-val-score y cross-validate comparten la mayoría de los hiperparámetros, ya que cumplen funciones similares, con la diferencia de que cross-validate retorna un diccionario con varios datos relacionados con el resultado de la validación cruzada, como el puntaje de la prueba, el puntaje del entrenamiento, el tiempo de ajuste, el tiempo de prueba y el estimador ajustado. Y cross-val-score retorna un array de floats con el puntaje del estimador para cada iteración de la validación cruzada. K-fold únicamente genera los conjuntos de prueba y entrenamiento para cada validación. Entonces, hiperparámetros, primero está Y, el cual es la variable objetivo que se trata de predecir en el caso de entrenamiento supervisado. Es un parámetro opcional y recibe objetos de tipo array. El hiperparámetro group agrupa las etiquetas de las muestras usadas mientras se dividía el dataset entre conjuntos de prueba y entrenamiento. También es opcional, recibe un array. El hiperparámetro scoring se utiliza para definir qué métrica se utilizará en el estimador evaluado. CB puede ser un entero, un generador de validación cruzada o un iterable. Es un hiperparámetro opcional. Determina la estrategia de división de la validación cruzada. En jobs determina el número de CPUs para utilizar en la computación. El hiperparámetro verbose sirve para definir el nivel de verbosidad. Fit params es un diccionario y son los parámetros a pasar al estimador. Dispatch es un entero o un string. Controla el número de trabajos que pueden ser desplegados durante ejecución paralela. Reduciendo este número puede ser útil para evitar una explosión de memoria. El valor por defecto es 2 por njobs. El otro parámetro es error score, el cual puede ser rise o un valor numérico. Por defecto es none. Es un valor asignado al puntaje si ocurre un error durante el ajuste del estimador. Ahora, pasando a los hiperparámetros exclusivos de cross-validate, tenemos return train score, el cual es un booleano, que por defecto es falso. Si lo ponemos como verdadero, hará que este método nos devuelva los puntajes del entrenamiento. Return estimator también es por defecto falso. Si lo ponemos como verdadero, nos devolverá el estimador ya ajustado. Por último, tenemos k-fold. N-splits por defecto es igual a 5. Consiste en el número de pliegues que se crearán en la validación cruzada. Shuffle es un booleano que por defecto está falso.
y determina si los datos serán barajados antes de hacerse el proceso de validación cruzada. El random state es la semilla para el orden pseudo-random que se le dará a los datos en caso de que shuffle sea verdadero. Ahora vamos a pasar a la explicación del dataset utilizado en el ejemplo. El dataset es Iris. Iris consiste en 3 tipos diferentes de pétalos de iris: setosa, versicolor y virgínica, y la longitud de su sépalo, almacenados en un array de NumPy de 140 por 4. Las filas son las muestras y las columnas son longitud sepal, ancho sepal, longitud del pétalo y ancho del pétalo. La siguiente gráfica muestra las 2 primeras características. Aquí se puede ver. Ahora vamos a ver cómo usamos en el ejemplo de este dataset. Primero importamos todas las librerías a utilizar en el ejemplo. Después importamos el dataset Iris. Lo siguiente es crear una máquina de soporte vectorial para que sea nuestro estimador. Para la primera parte del ejemplo, calculamos el resultado con cross-val score. Entonces, el primer parámetro es el estimador, después los datos y después las etiquetas de iris. Y le mandamos al hiperparámetro cb el valor de 5. Esto nos devuelve un arreglo con los puntajes. Para obtener el puntaje general, se saca la media aritmética de todos estos puntajes. Ahora se mostrará un poco lo que pasa por debajo por medio del método keyfold. Se le determinan que van a ser 5 pliegues. Se le dice que baraje los datos y la semilla del random state sea igual a 1. Ahora se hace un for en donde se van a crear los conjuntos de prueba y entrenamiento de cada iteración. Se va a entrenar el modelo con cada uno de estos conjuntos y se va a probar para posteriormente guardar el puntaje en un arreglo. Después de 5 iteraciones nos da una precisión del 98%. Ahora haremos la prueba con leave one out. Se hace el mismo proceso, pero ya no son 5 iteraciones, sino que como utilizamos en cada iteración un dato para prueba y todos los demás para entrenamiento, son n-1 iteraciones. Y nos daría este total de puntajes y el promedio sería de un 0.98. Volviendo a la presentación, podemos decir que la complejidad computacional de una técnica de validación cruzada es aproximadamente proporcional al número de pliegues. Por lo tanto, la validación cruzada leave one out tiene una mayor complejidad en comparación con la validación cruzada keyfold, debido al número mayor de pliegues en la primera. Como conclusión, se puede decir que la validación cruzada es un algoritmo que funciona muy bien al momento de predecir resultados con respecto a un conjunto de datos, siempre y cuando todos los datos con los que se desea entrenar y probar se encuentren en el mismo conjunto de datos, es decir, que entre ellos tengan alguna relación lógica, ya que si no se llega a cumplir esto, las predicciones que este arrojaría serían totalmente erróneas. Muchas gracias por todo.